4 años exactos habían pasado desde que Carlos se casó con Valentina Ruiz Hernández, una mujer que mantuvo su apellido de soltera como una pequeña rebeldía que él siempre respetó. Pero respeto y conocimiento son dos cosas completamente diferentes, ¿no te parece? La vida de este matrimonio estaba perfectamente organizada. Horarios establecidos, espacios separados, cortesías educadas y una distancia emocional que parecía inamovible. Cada uno vivía en su propio mundo dentro de la misma casa, como dos actores interpretando el papel perfecto de esposos prósperos ante la sociedad mexicana. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte completamente. Esa noche tormentosa, algo cambiaría para siempre. La señora María, la leal ama de llaves que llevaba más de una década cuidando la mansión, se acercó a Carlos con noticias inesperadas. La tormenta había dañado severamente el sistema eléctrico del cuarto de Valentina, y ella necesitaría dormir en otro lugar. En una mansión de 8 habitaciones impecablemente decoradas, esto no debería ser problema, ¿verdad? Pero la infiltración había alcanzado también el piso de los huéspedes. Solo quedaba una opción, el cuarto principal. Por primera vez en 4 años de matrimonio, Carlos y Valentina tendrían que compartir la misma habitación. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa noche cambiaría absolutamente todo lo que creían saber sobre su matrimonio, sobre ellos mismos y sobre el amor verdadero. La mente de Carlos trabajaba a toda velocidad mientras procesaba esta situación inesperada. Al día siguiente, tenía la reunión más importante de su carrera empresarial, con un grupo de inversionistas japoneses que podrían expandir su negocio de agronegocio hacia el mercado asiático. Era una oportunidad que había estado preparando durante meses y necesitaba estar en perfectas condiciones físicas y mentales. La transformación de su empresa dependía de esa presentación. Dormir en el sofá de la biblioteca significaría despertar con dolores de espalda y mente nublada, algo que simplemente no podía permitirse. Esta decisión, aparentemente simple, estaba cargada de un peso emocional que él mismo no lograba comprender completamente, porque la idea de compartir habitación con su propia esposa le generaba tanta ansiedad. La señora María tenía razón, como siempre. El cuarto principal era lo suficientemente amplio. Había una poltrona cómoda, y después de todo, Valentina era su esposa legalmente. Sin embargo, la verdad oculta era que ambos habían construido sus vidas como si fueran compañeros de casa, educados en lugar de una pareja casada. Aceptar significaba cruzar una frontera invisible que habían respetado religiosamente durante 4 años. Con una resignación que mezclaba nerviosismo y curiosidad, Carlos decidió buscar a Valentina para informarle sobre la situación. La encontró en su lugar favorito de toda la mansión, la biblioteca. Era una habitación acogedora con estantes de caoba que llegaban hasta el techo, iluminada por lámparas de bronce que creaban una atmósfera íntima y cálida. Valentina estaba completamente absorta en su lectura, sosteniendo un ejemplar de Clarice Lispector. El impacto visual lo tomó por sorpresa. Usaba un camisón de seda azul marino que realzaba increíblemente el color de sus ojos, y sus cabellos castaños caían sueltos sobre los hombros de una manera que él no recordaba haber notado antes. Era como si estuviera viendo a una mujer completamente diferente, una revelación que lo desconcertó profundamente. Durante 4 años había vivido con esta persona, compartido la misma casa, los mismos espacios comunes, pero en ese momento se dio cuenta de que realmente no la conocía. Su mentalidad había estado tan enfocada en mantener la distancia profesional y respetuosa de su matrimonio arreglado que había perdido de vista a la persona real que tenía enfrente. La forma en que la luz dorada de la lámpara iluminaba su rostro mientras leía, la concentración absoluta con la que sostenía el libro,
la elegancia natural de sus movimientos, todo esto creaba una escena que contrastaba dramáticamente con la imagen distante y fría que él había construido de ella en su mente. Este viaje de redescubrimiento estaba comenzando sin que ninguno de los dos lo supiera conscientemente. Carlos carraspeó suavemente para anunciar su presencia, y cuando Valentina levantó los ojos del libro, él pudo ver una tensión casi imperceptible en su expresión. Era como si ella también sintiera que algo estaba cambiando en la dinámica de su relación, una percepción intuitiva de que esa noche sería diferente a todas las anteriores. Me encanta compartir estas historias que nos conectan y nos hacen pensar en quiénes somos realmente. Por eso te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote, porque juntos seguiremos descubriendo historias que transforman. La conversación que siguió reveló mucho más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Carlos se acercó con esa formalidad característica que había perfeccionado durante años de matrimonio, manteniendo la distancia física y emocional que ambos consideraban normal. «Supe del problema con tu cuarto», le dijo, intentando que su voz sonara completamente neutra, como si estuviera reportando el estado del tiempo. Valentina cerró el libro lentamente, y Carlos pudo percibir cómo sus músculos se tensaron casi imperceptiblemente. La mentalidad defensiva que ella había desarrollado durante estos años se activó automáticamente. «Señora María me informó», respondió con esa educación perfecta que caracterizaba todos sus intercambios. «Puedo dormir aquí mismo, en el sofá. Es lo suficientemente cómodo». La reacción inmediata de Carlos fue más intensa de lo que él mismo anticipó. «No seas absurda. Eres mi esposa, no una huésped». Las palabras salieron con una dureza que no había planeado, y pudo ver cómo Valentina se encogió levemente, como si hubiera recibido un golpe emocional inesperado. Este intercambio reveló la verdad oculta de su dinámica. Ambos habían estado caminando sobre cáscaras de huevo durante 4 años, manteniendo una cortesía tan rígida que cualquier emoción genuina parecía una agresión. Carlos se dio cuenta inmediatamente de su error y pasó la mano por sus cabellos oscuros, ese gesto nervioso que aparecía cuando perdía el control de la situación. «Disculpa», murmuró, genuinamente arrepentido. «Lo que quise decir es que el cuarto es nuestro. Hay espacio suficiente y prometo que respetaré tus límites, como siempre he hecho». Era fascinante observar cómo incluso sus disculpas estaban cargadas de la distancia emocional que habían construido tan cuidadosamente. Valentina lo observó durante un momento que se sintió eterno, sus dedos trazando las bordas del libro como si fuera un amuleto protector. Carlos pudo ver el viaje mental que ella estaba realizando, evaluando riesgos, midiendo consecuencias, probablemente preparando otra excusa para mantener esa distancia segura que siempre había existido entre ellos. Pero entonces sucedió algo inesperado. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro que contenía años de resignación. «Pero apenas por esta noche». Era una concesión mínima, pero representaba la primera grieta real en la estructura perfecta que habían construido. El cuarto principal de la mansión era exactamente lo que cualquiera esperaría del dormitorio de Carlos Hernández, una extensión física de su personalidad. Las paredes color marfil estaban decoradas con obras de arte mexicano contemporáneo cuidadosamente seleccionadas, cada pieza una inversión tanto estética como financiera. La cama king dominaba el centro del ambiente, cubierta por lencería de lino egipcio en tonos azul y blanco que costaba más que el salario anual de muchas personas. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like porque tu apoyo me motiva a seguir contando estas historias que nos conectan a todos. Todo en esa habitación hablaba de control meticuloso, elegancia imponente y una organización que rayaba en la perfección.
Era el refugio de un hombre que había construido su identidad alrededor del éxito material y la impecabilidad superficial. Pero esa noche, este espacio iba a convertirse en el escenario de una transformación que ninguno de los dos podía anticipar. Cuando Valentina finalmente cruzó el umbral, se quedó parada en la puerta como si estuviera reuniendo coraje para atravesar una frontera invisible. El impacto de ver a su esposa en su espacio más íntimo, el lugar donde él se permitía ser más vulnerable, creó una tensión palpable en el ambiente. La danza de la incomodidad que siguió fue absolutamente fascinante de observar. Carlos, un hombre acostumbrado a dominar salas de juntas y negociar millones de dólares sin perder la compostura, de repente se encontró completamente fuera de su elemento. Comenzó a organizar documentos en la mesa de noche con una meticulosidad exagerada, moviendo papeles que ya estaban perfectamente ordenados, revisando contratos que conocía de memoria. Era su mecanismo de defensa, su forma de lidiar con una situación que desafiaba completamente su zona de confort. Durante 4 años había perfeccionado el arte de evitar la intimidad genuina. Y ahora se veía forzado a compartir el espacio más personal de toda la mansión con la persona que, paradójicamente, era la más extraña para él. Valentina, por su parte, permanecía inmóvil en el umbral como si hubiera una barrera invisible que le impidiera avanzar. Su lenguaje corporal revelaba una lucha interna intensa. Quería mantener la distancia que siempre había considerado segura, pero al mismo tiempo entendía que no tenía otra opción. La transformación en su postura era evidente. Sus hombros estaban tensos, sus manos aferradas al marco de la puerta como si fuera un ancla de seguridad. «El baño es tuyo», murmuró Carlos, intentando sonar casual, pero fracasando miserablemente. Era increíble cómo 2 personas que habían compartido tantos eventos sociales, tantas cenas familiares, tantas apariciones públicas como la pareja perfecta, ahora luchaban para encontrar palabras simples para una situación doméstica básica. Cuando Valentina finalmente desapareció detrás de la puerta del baño, Carlos sintió como si pudiera respirar nuevamente. Pero esta sensación de alivio duró apenas unos minutos. El sonido del agua corriente lo distrajo completamente de los reportes financieros que fingía estar revisando. Su mentalidad, normalmente láser enfocada en números y estrategias, ahora divagaba hacia territorios completamente inexplorados. La revelación más impactante llegó cuando Valentina salió del baño. Usaba un pijama de algodón blanco que cubría prácticamente cada centímetro de su cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos. Era como una armadura textil, una declaración silenciosa, pero potente de que, incluso en estas circunstancias forzadas, ella mantendría todas sus defensas activas. El impacto emocional que esto tuvo en Carlos fue inesperado y profundo. Durante años había asumido que la distancia física entre ellos era mutua, una decisión cómoda para ambos. Pero verla protegerse de él como si fuera un extraño peligroso le provocó una punzada dolorosa en el pecho. Era como recibir una bofetada de realidad sobre cómo ella realmente lo percibía. «Puedes usar el baño», le dijo, evitando completamente el contacto visual. Su voz era apenas audible, cargada de una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la confianza que mostraba en todos los demás aspectos de su vida. El viaje al baño se sintió eterno para Carlos. Mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de reflexionar sobre los bastidores de su matrimonio que se estaban revelando esa noche. Durante 4 años habían sido actores perfectos, interpretando roles que la sociedad esperaba de ellos, pero nunca habían sido realmente marido y mujer. Cuando regresó al cuarto, encontró a Valentina ya acostada en el lado derecho de la cama, completamente vuelta hacia la pared. Su cuerpo estaba rígido bajo las cobijas, cada músculo tenso como si estuviera preparándose para algún tipo de ataque.
La posición fetal que había adoptado hablaba volúmenes sobre su estado emocional. Vulnerable, defensiva, aterrorizada. La decisión de acostarse en el lado izquierdo, manteniendo una distancia respetuosa, fue automática para Carlos, pero una vez que ambos estuvieron bajo las mismas sábanas, separados por centímetros que se sentían como kilómetros, la atmósfera cambió completamente. El silencio que llenó esa habitación era denso, cargado de 4 años de palabras no dichas y emociones enterradas. La tormenta continuaba afuera, y los rayos ocasionales iluminaban el cuarto a través de las cortinas de seda, creando sombras danzantes que parecían reflejar la turbulencia emocional que ambos estaban experimentando. Carlos yacía de espaldas, mirando el techo, mientras su mente procesaba la surrealidad de la situación. Por primera vez en 4 años de matrimonio, podía escuchar la respiración de su esposa, sentir su presencia real a pocos centímetros de distancia. Era una intimidad forzada que ninguno de los dos había buscado, pero que estaba revelando verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Suscríbete al canal si quieres seguir acompañándome en estos viajes emocionales, porque tengo muchas más historias que van a resonar contigo de maneras que no puedes imaginar. La pregunta salió de su boca sin que él la planeara, rompiendo el silencio como un cristal que se quiebra. «Valentina», murmuró en la oscuridad, su voz apenas audible. «¿Tú eres feliz?» Era una pregunta tan simple en apariencia, pero tan cargada de implicaciones que cambió inmediatamente toda la energía del cuarto. Había algo devastadoramente honesto en formular esa pregunta en la oscuridad, sin contacto visual, sin las máscaras sociales que normalmente usaban. Era como si la ausencia de luz hubiera eliminado todas las barreras de cortesía que habían construido tan meticulosamente. Valentina tardó tanto en responder que Carlos llegó a pensar que se había quedado dormida, que había decidido ignorar completamente su pregunta. Pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron como un puñetazo directo al estómago de él. «La felicidad es un lujo que mujeres como yo no pueden permitirse perseguir», dijo con una resignación que helaba la sangre. No había amargura en su voz, solo una aceptación dolorosa de lo que consideraba su realidad. El impacto de esa respuesta fue demoledor para Carlos. Durante años había asumido que ambos estaban cómodos con el arreglo que tenían, que era una decisión mutuamente beneficiosa. Pero esas pocas palabras revelaron una verdad mucho más compleja y dolorosa. «Mujeres como tú», repitió él lentamente, procesando las implicaciones. «Mujeres que se casaron por necesidad, no por elección». Era la primera vez que verbalizaban explícitamente la naturaleza transaccional de su unión. La transformación en la atmósfera del cuarto fue palpable. Años de fingir que su matrimonio era normal, de mantener las apariencias ante la sociedad mexicana, de actuar como si fueran una pareja convencional, todo se desmoronó en ese momento de honestidad brutal. Carlos sabía que el matrimonio había sido arreglado para resolver las dificultades financieras de la familia Ruiz y que su unión con Valentina había sido la solución perfecta para los problemas económicos de ambas familias. Pero escuchar esa realidad formulada tan claramente lo obligó a enfrentar el daño que había causado, quizás sin darse cuenta. La mentalidad con la que había abordado su matrimonio durante 4 años había sido completamente egocéntrica. Había asumido que, con el tiempo, podrían desarrollar algún tipo de afecto genuino, que la comodidad y el respeto mutuo serían suficientes para construir una vida satisfactoria. Pero en ese momento, acostado en la oscuridad, junto a una mujer que acababa de confesar que había renunciado a la posibilidad misma de la felicidad, Carlos se dio cuenta de que había estado viviendo en una fantasía.
Los bastidores de su matrimonio perfecto mostraban una realidad mucho más sombría de lo que jamás había imaginado. La revelación no terminó ahí, porque Valentina, quizás liberada por la oscuridad que eliminaba el juicio visual, decidió voltear la pregunta hacia él. ¿Y tú?, le preguntó, girándose por primera vez para mirarlo en la penumbra. ¿Eres feliz, Carlos? La pregunta de Valentina flotó en el aire como una bomba emocional esperando explotar. Carlos pudo ver el brillo de sus ojos en la penumbra, y por primera vez se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a su esposa, sino a una persona real, con sentimientos reales que había estado ignorando durante 4 años. Pensé que lo era, admitió finalmente, su voz cargada de una vulnerabilidad que raramente se permitía mostrar. Pensé que tener una compañera respetable, una casa bien administrada, una vida organizada sería suficiente. Era fascinante escucharlo verbalizar la mentalidad superficial con la que había construido su existencia. ¿Y no lo es?, preguntó Valentina, y había algo en su tono que indicaba que ya conocía la respuesta. Si te gustó acompañarme en este viaje de transformación y redescubrimiento, dale like para que sepa que valoras este tipo de contenido que sale directo del alma. Carlos se giró hacia ella, y lo que sucedió en ese momento fue absolutamente extraordinario. Por primera vez en 4 años de matrimonio, se miraron verdaderamente. No fue la mirada educada que intercambiaban durante las cenas familiares, ni el reconocimiento cortés que se daban cuando se cruzaban en los pasillos de la mansión. Fue una conexión visual real, despojada de todas las máscaras sociales. La proximidad era desconcertante para ambos. Carlos pudo sentir el perfume suave de jazmín que ella usaba, una fragancia delicada que había estado presente en su vida durante años, pero que nunca había asociado conscientemente con ella. Era como si estuviera descubriendo a una persona completamente nueva que había estado viviendo bajo su mismo techo todo este tiempo. En la luz tenue que se filtraba por las cortinas, pudo ver detalles que nunca había notado. Las pequeñas pecas doradas que salpicaban sus mejillas, la curva exacta de sus labios, la forma en que sus pestañas creaban sombras delicadas sobre su piel. Era una revelación visual que lo golpeó con una fuerza inesperada. «No», susurró finalmente, respondiendo a su pregunta. «No es suficiente. Y tú sabes eso, ¿verdad? Tú sabes que nunca fue suficiente para ninguno de los dos». El impacto de esa confesión mutua fue devastador y liberador al mismo tiempo. Durante 4 años habían estado actuando en una obra de teatro, interpretando los papeles de esposos exitosos ante la sociedad mexicana, pero nunca habían sido genuinos el uno con el otro. Valentina cerró los ojos y Carlos vio una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla. Era la primera muestra de emoción real que había visto de ella en todo su matrimonio, y lo conmovió profundamente. Esta transformación de la conversación, de cortesía superficial a honestidad brutal, estaba desmoronando todas las estructuras que habían construido tan cuidadosamente. Entonces, ¿por qué continuamos fingiendo?, preguntó ella, su voz quebrada por la emoción. Era la pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a formular durante años, pero que ahora demandaba una respuesta. Carlos extendió la mano hesitante hacia su rostro, un gesto que habría sido impensable apenas horas antes. Para su sorpresa, ella no se alejó cuando él tocó gentilmente su mejilla para secar esa lágrima. El contacto físico, tan simple pero tan cargado de significado, envió ondas de choque a través de ambos. Porque hasta esta noche no sabía que tú también sentías esto, murmuró él, su voz apenas audible. Era una confesión que revelaba años de soledad autoimpuesta, de asumir que la distancia emocional era una elección mutua cuando en realidad había sido una prisión para ambos. La verdad oculta detrás de su matrimonio perfecto finalmente estaba saliendo a la luz.
No eran dos personas que habían elegido vivir vidas paralelas. Eran dos prisioneros de un sistema que los había forzado a renunciar a la posibilidad de conexión genuina. Los bastidores de su relación mostraban una realidad completamente diferente a lo que habían proyectado al mundo. Durante años habían sido actores consumados, pero esa noche estaban descubriendo quiénes eran realmente cuando se quitaban las máscaras. El momento que siguió fue uno de esos que marcan un antes y un después en la vida de las personas. Carlos mantuvo su mano en la mejilla de Valentina, sintiendo la humedad de esa lágrima que representaba años de emociones reprimidas. Era como si esa gota de agua salada fuera la llave que había estado faltando para abrir una puerta que habían mantenido cerrada durante 4 años. El silencio entre ellos cambió completamente de naturaleza. Ya no era el silencio incómodo de dos extraños forzados a convivir, sino el silencio íntimo de dos personas que finalmente se estaban reconociendo mutuamente. La transformación era palpable, como si el aire mismo del cuarto hubiera cambiado de densidad. «¿Sabes algo?», murmuró Carlos, sin retirar su mano. «Durante estos 4 años he construido un imperio empresarial, he cerrado deals millonarios, he conquistado todo lo que pensé que quería en la vida, pero todas las noches, cuando llegaba a esta casa y te veía desaparecer por los pasillos como una sombra elegante, me daba cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal. Era la primera vez que verbalizaba esta sensación que lo había perseguido durante años. La mentalidad de éxito que había cultivado en los negocios contrastaba brutalmente con la sensación de fracaso que experimentaba en su propia casa. Sus decisiones profesionales eran brillantes, pero sus decisiones personales lo habían llevado a vivir como un extraño en su propio matrimonio. Valentina abrió los ojos y lo miró con una intensidad que él no había visto nunca antes. «¿Y qué estaba mal?», preguntó, aunque ambos ya conocían la respuesta. «Que no eras solo una extraña para mí, Valentina. Yo era un extraño para mí mismo. Vivía en piloto automático, cumpliendo con las expectativas de lo que debería ser un marido exitoso, pero sin conectar realmente con nada ni con nadie». El impacto de esta revelación fue profundo para ambos. Carlos estaba admitiendo que su vida perfecta era en realidad un vacío disfrazado de éxito. Sus logros profesionales, su mansión, su estatus social, todo había sido una construcción externa que no llenaba el hueco emocional que tenía en el centro de su existencia. «Durante estos años», continuó, su voz tomando un tono más vulnerable, «he observado cómo cuidabas el jardín desde la ventana de mi oficina. Era el único momento en que parecías genuinamente feliz, el único momento en que te veía realmente viva. Y me daba cuenta de que yo no tenía nada en mi vida que me generara esa misma pasión». Valentina se incorporó ligeramente, apoyándose en su codo para mirarlo mejor. Este cambio de posición marcó un punto de inflexión físico y emocional. Ya no estaban acostados de espaldas, evitando el contacto visual. Ahora estaban cara a cara, enfrentando verdades que habían evitado durante demasiado tiempo. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó ella, y había una mezcla de dolor y curiosidad en su voz. Carlos rió amargamente. «Porque tenía miedo de que me dijeras exactamente lo que me acabas de decir esta noche, que no eras feliz, que nuestro matrimonio era solo una transacción comercial disfrazada de romance. Prefería vivir en la ilusión de que tal vez, algún día, las cosas cambiarían naturalmente». Los bastidores de su relación quedaron completamente expuestos en ese momento. Durante años habían sido dos actores interpretando papeles que creían que el otro esperaba, sin darse cuenta de que ambos estaban igualmente infelices con la obra que representaban. La verdad oculta era aún más compleja. No solo habían estado fingiendo ante la sociedad, sino que se habían estado mintiendo a sí mismos. Carlos había construido una narrativa en la que él era el proveedor generoso,
y ella, la esposa agradecida. Pero la realidad era que ambos eran prisioneros de un sistema que los había forzado a renunciar a la autenticidad. «Valentina», dijo finalmente, «quiero que sepas algo. Conocerte verdaderamente, verte feliz, descubrir quién eres realmente cuando no estás interpretando el papel de la señora Monteiro perfecta, eso se ha vuelto lo más importante para mí». El amanecer llegó suavemente a Ciudad de México, con la tormenta dando paso a un cielo limpio y azul que contrastaba dramáticamente con la turbulencia emocional que había tomado lugar en el cuarto principal de la mansión. Carlos despertó primero, y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Valentina dormía profundamente a su lado, su rostro relajado y vulnerable bajo la luz dorada de la mañana. Por primera vez en 4 años de matrimonio, Carlos pudo observarla verdaderamente, sin las máscaras sociales, sin las defensas que normalmente mantenía activas. Era como estar viendo a una persona completamente diferente. Las pequeñas líneas de preocupación que normalmente marcaban su frente habían desaparecido durante el sueño, revelando una suavidad que él desconocía. La curva delicada de sus labios, ligeramente entreabiertos, le daba un aire de inocencia que contrastaba con la formalidad que siempre proyectaba durante el día. Sus cabellos se extendían por la almohada como ondas castañas, creando un marco natural para su rostro que lo hipnotizó completamente. La revelación más impactante para Carlos fue darse cuenta de lo desconectado que había estado de su propia vida. Durante años había construido una existencia basada en logros externos, en la acumulación de riqueza y poder, pero había perdido completamente la capacidad de apreciar la belleza que tenía literalmente al lado. Esta transformación en su perspectiva era profunda y desconcertante. La mentalidad empresarial que había dominado todos los aspectos de su vida lo había cegado ante los detalles humanos más básicos. Estaba casado con una mujer extraordinariamente hermosa, pero solo ahora, después de una noche de honestidad brutal, podía realmente verla. Cuando Valentina abrió los ojos lentamente, hubo un momento mágico donde lo primero que hizo fue sonreír al verlo. Fue un gesto instintivo, natural, desprovisto de toda la cautela que normalmente caracterizaba sus interacciones. Por un segundo, Carlos vislumbró a la mujer que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes, pero la realidad se impuso rápidamente, como una ola fría que borra un castillo de arena. El impacto de recordar dónde estaban, lo que había pasado la noche anterior y las implicaciones de todo lo que habían confesado, golpeó a Valentina como un martillo. Su expresión cambió instantáneamente, y las defensas que había bajado durante el sueño se reactivaron con una velocidad alarmante. Se incorporó en la cama con la espalda recta, evitando cuidadosamente el contacto visual que había sido tan intenso apenas horas antes. El contraste era brutal. La misma mujer que había llorado en sus brazos durante la noche ahora se comportaba como si nada hubiera sucedido. «Buenos días», murmuró, y Carlos pudo escuchar inmediatamente la formalidad de regreso en su voz. Era como si hubiera activado un interruptor que la devolvía al modo de supervivencia que había perfeccionado durante 4 años. «Buenos días, Valentina», respondió él, sintiendo cómo la intimidad de la noche se desvanecía rápidamente. Era fascinante y doloroso observar cómo ella reconstruía sus muros emocionales en tiempo real. El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por los golpes discretos en la puerta. La señora María anunciaba que el desayuno estaba servido y que el chofer esperaba para llevarlo a la reunión con los japoneses. La vida real, con todas sus obligaciones y responsabilidades, había regresado para reclamar su atención. Carlos se dio cuenta de que había olvidado completamente la reunión más importante de su carrera empresarial. Por primera
Vez en años, algo personal había tomado prioridad absoluta sobre los negocios en su mente. Cuando se levantó para dirigirse al vestidor, Valentina lo detuvo con palabras que sintieron como puñaladas. «Carlos», dijo sin mirarlo directamente, «sobre anoche, tal vez sería mejor olvidar que esa conversación sucedió». El impacto de esas palabras fue devastador. Después de la conexión más real que habían tenido en 4 años, ella quería enterrar todo como si hubiera sido un error. Carlos se dirigió a esa reunión crucial sintiendo como si estuviera viviendo en 2 mundos paralelos. Por un lado, tenía que enfrentar la presentación más importante de su carrera empresarial, un deal multimillonario que podría expandir su imperio hacia el mercado asiático. Por el otro, su mente permanecía completamente anclada en esos momentos íntimos que había compartido con Valentina apenas horas antes. El trayecto hacia su oficina, en el centro de Ciudad de México, se sintió eterno. Normalmente usaba ese tiempo para repasar mentalmente su estrategia de negociación, para visualizar cada punto de su presentación, para anticipar las preguntas y objeciones que podrían surgir. Pero esa mañana, su mentalidad empresarial estaba completamente fragmentada. En lugar de concentrarse en márgenes de ganancia y proyecciones de crecimiento, no podía dejar de pensar en la lágrima que había secado del rostro de Valentina, en la vulnerabilidad que había visto en sus ojos cuando confesó que la felicidad era un lujo que no podía permitirse. Era como si esa conversación hubiera activado una parte de su cerebro que había estado dormida durante 4 años. La transformación en sus prioridades era desconcertante. Durante años, los negocios habían sido su refugio emocional, el lugar donde se sentía completamente competente y en control. Pero ahora, incluso esta reunión que había estado preparando durante meses se sentía secundaria comparada con la revelación de que había estado viviendo como un extraño en su propia casa. Cuando llegó a la sala de reuniones, los representantes del grupo Yamamoto ya estaban esperando. Eran hombres impecablemente vestidos, con esa cortesía formal que caracteriza a los empresarios japoneses de alto nivel. En circunstancias normales, Carlos habría estado completamente en su elemento, navegando las sutilezas culturales de la negociación internacional con la destreza que lo había convertido en millonario. Pero esa mañana algo fundamental había cambiado en él. Mientras comenzaba su presentación sobre los planes de expansión para la exportación de soja orgánica, una parte significativa de su mente permanecía en el cuarto de su mansión, recordando el momento exacto en que Valentina había bajado la guardia y le había permitido ver quién era realmente. «Señor Hernández», la voz del intérprete lo trajo bruscamente de vuelta a la realidad. El señor Yamamoto le pregunta sobre las proyecciones de crecimiento para el próximo trimestre. Carlos se enderezó en su silla, forzándose a activar el modo ejecutivo que había perfeccionado durante años. «Por supuesto», comenzó, entrando automáticamente en su rutina de presentación. «Nuestros estudios indican que el mercado asiático tiene potencial para absorber hasta 40% de nuestra producción de soja orgánica». Pero incluso mientras hablaba sobre estrategias de distribución, análisis de competencia y márgenes de rentabilidad, su subconsciente seguía procesando el impacto emocional de la noche anterior. Era fascinante y perturbador al mismo tiempo. Por primera vez en su vida profesional, algo personal había logrado penetrar la coraza de concentración que siempre mantenía durante las negociaciones importantes. Los japoneses escuchaban atentamente, tomando notas, haciendo las preguntas técnicas que Carlos había anticipado. En la superficie, la reunión se desarrollaba exactamente como había planeado. Sus respuestas eran precisas, sus datos impecables, su estrategia de negociación funcionaba perfectamente, pero por dentro una revolución silenciosa estaba tomando lugar.
Cada vez que mencionaba cifras de exportación o hablaba sobre la calidad superior de sus productos agrícolas, no podía evitar preguntarse qué significaba realmente el éxito si regresaba cada noche a una casa donde vivía como un extraño. La verdad oculta que estaba emergiendo era profundamente incómoda. Durante años había medido su valor como hombre exclusivamente a través de sus logros financieros, pero la conversación con Valentina había revelado un vacío emocional que todo el dinero del mundo no podía llenar. Mientras Carlos luchaba por mantener su concentración en esa reunión crucial, Valentina estaba en la mansión librando su propia batalla interna. Había despertado con la determinación férrea de borrar todo lo que había sucedido la noche anterior, de regresar a la rutina segura que había construido durante 4 años como su mecanismo de supervivencia emocional. Su estrategia era simple, pero desesperada: mantenerse tan ocupada con las responsabilidades domésticas que no tuviera tiempo para procesar el impacto de esa conversación que había cambiado todo. Se levantó de la cama con una energía casi frenética, como si el movimiento constante pudiera exorcizar los demonios de vulnerabilidad que habían emergido en la oscuridad. Comenzó supervisando la limpieza de la casa con una meticulosidad que sorprendió incluso a la señora María. Revisó cada detalle, desde el brillo de los pisos de 1950, mármol hasta la colocación exacta de los cojines en los sofás de la sala principal. Era como si estuviera intentando restaurar el orden perfecto de su mundo externo para compensar el caos que sentía internamente. Luego se dirigió a la cocina para revisar los menús de la semana con la cocinera, una tarea que normalmente completaba en 15 minutos, pero que esa mañana estiró durante más de 1 hora. Discutió cada plato, cada ingrediente, cada detalle de presentación, como si la supervivencia de la familia dependiera de esas decisiones culinarias. La correspondencia relacionada con las obras de caridad en las que participaba recibió el mismo tratamiento obsesivo. Valentina respondió cada carta con una atención al detalle que rayaba en lo compulsivo, como si las palabras perfectamente elegidas pudieran construir una barrera contra las revelaciones emocionales que amenazaban con desestabilizar su mundo cuidadosamente controlado. Pero toda esta actividad frenética no lograba silenciar la voz en su cabeza que le recordaba constantemente el momento en que Carlos había tocado su rostro con una ternura que no sabía que él poseyera. La transformación que había experimentado durante esas pocas horas de honestidad brutal había dejado grietas en la armadura emocional que había construido tan meticulosamente. Por la tarde, cuando la lista de tareas domésticas se había agotado y ya no tenía más distracciones disponibles, Valentina se dirigió hacia su refugio personal, el jardín de rosas en 1902, los fondos de la mansión. Era el único lugar en toda esa propiedad inmensa donde se sentía genuinamente libre, donde podía bajar la guardia sin temor al juicio o a las expectativas. El contraste era dramático. Mientras Carlos navegaba el mundo corporativo con su mentalidad empresarial fragmentada, Valentina se arrodillaba entre sus rosales, con las manos enterradas en la tierra húmeda, buscando la paz que solo encontraba cuando cuidaba algo que crecía y florecía bajo su atención. Este jardín había sido su proyecto secreto desde el primer año de matrimonio. Cada rosa, cada arbusto, cada sendero había sido cuidadosamente planificado y ejecutado por ella misma. Era una declaración silenciosa de independencia, un espacio donde sus decisiones importaban y donde podía ver resultados tangibles de su trabajo. Las rosas estaban floreciendo magníficamente, blancas, rojas y rosadas, creando un pequeño paraíso perfumado en medio de la agitación de Ciudad de México.
Pero esa tarde, mientras trabajaba con sus plantas favoritas, Valentina no podía encontrar la serenidad que normalmente este lugar le proporcionaba. Los bastidores de su vida perfectamente organizada habían sido expuestos la noche anterior y ahora luchaba por volver a ensamblar las piezas. La verdad oculta era que durante años había usado la jardinería no solo como hobby, sino como escape emocional, como una forma de canalizar toda la creatividad y pasión que no tenía espacio para expresar en ningún otro aspecto de su vida. El momento de la verdad llegó cuando Carlos regresó a casa esa tarde, mucho más temprano de lo que era su costumbre. La reunión con los japoneses había terminado exitosamente. Habían firmado el contrato que expandiría su negocio hacia el mercado asiático. Pero por primera vez en su carrera, una victoria empresarial se sentía vacía, comparada con la urgencia que sentía de resolver lo que había quedado pendiente con Valentina. Encontrarla en el jardín no fue casualidad. Durante años había observado desde la ventana de su oficina cómo ella desaparecía hacia esa zona de la mansión cada tarde, pero nunca había mostrado el menor interés en acompañarla o siquiera en preguntarle qué hacía allí. Era como si hubieran vivido en mundos paralelos, compartiendo la misma propiedad, pero manteniendo universos emocionales completamente separados. Pero esa tarde, algo fundamental había cambiado en su mentalidad. La transformación que había comenzado la noche anterior lo empujaba hacia territorios desconocidos, hacia conversaciones que había evitado durante 4 años. Cuando la vio arrodillada entre los rosales, con las manos cubiertas de tierra y completamente absorta en su trabajo, sintió una curiosidad genuina que lo sorprendió. «Nunca te había visto trabajar en el jardín», dijo, parándose en la puerta que daba al terrazo, aún vestido con el traje de la reunión, pero con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Había algo vulnerable en la forma en que se aproximó, como si estuviera pisando territorio sagrado. Valentina se sobresaltó, dejando caer la pequeña pala que tenía en las manos. Era evidente que no esperaba verlo tan temprano, y mucho menos esperaba que él mostrara interés en su refugio personal. «Llegaste temprano», dijo, intentando mantener esa voz neutra que había perfeccionado durante años. «La reunión terminó antes de lo esperado. Los japoneses quedaron impresionados con nuestra propuesta», respondió Carlos, pero su mente claramente no estaba en los negocios. Se acercó lentamente, y Valentina pudo percibir que estaba intentando no asustarla, como si ella fuera un animal salvaje listo para huir. La revelación más significativa vino cuando Carlos se arrodilló a su lado en el cantero. En 4 años de matrimonio, jamás había mostrado interés por el jardín o por cualquiera de los hobbies de Valentina. Sus manos grandes y masculinas contrastaban dramáticamente con la delicadeza de las flores, creando una imagen que ninguno de los dos había imaginado posible. «¿Cómo aprendiste a cuidar rosas?», preguntó con una curiosidad genuina que tomó a Valentina completamente desprevenida. La pregunta destapó una compuerta emocional que había estado cerrada durante años. «Mi abuela materna», respondió, su voz adquiriendo una calidez que Carlos no había escuchado antes. «Ella tenía un jardín inmenso en la hacienda de la familia en Oaxaca. Yo pasaba los veranos allí cuando era niña». Era la conversación más larga que habían tenido sobre sus vidas pasadas. Carlos siempre había sabido que Valentina venía de una familia tradicional de Oaxaca, pero nunca había preguntado sobre detalles personales, sobre los recuerdos que la habían formado, sobre las experiencias que habían moldeado su personalidad. El impacto de esta revelación era profundo para ambos. Valentina estaba compartiendo un pedazo de su historia personal que había mantenido privado durante años, mientras que Carlos se daba cuenta de lo poco que sabía sobre la mujer con la que había estado casado todo este tiempo. Los bastidores de su relación mostraban una desconexión tan profunda que resultaba casi increíble. «¿Extrañas la hacienda de cientos?»
¿Tu abuela? Preguntó Carlos, y había algo en su tono que indicaba que realmente quería conocer la respuesta. Valentina detuvo su trabajo, sus manos temblando ligeramente mientras procesaba la pregunta. Era la primera vez en 4 años que alguien le preguntaba sobre sus sentimientos, sobre sus recuerdos, sobre las pérdidas que había experimentado. La respuesta de Valentina llegó cargada de una tristeza que había estado enterrada durante años. Mi abuela murió cuando yo tenía 14 años, dijo, su voz apenas un susurro mientras continuaba trabajando la tierra con movimientos mecánicos. La hacienda fue vendida para pagar las deudas de la familia poco después. El impacto de esas palabras golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Durante 4 años había sabido que la familia Ruiz había pasado por dificultades financieras. Era la razón fundamental por la cual su matrimonio había sido arreglado, pero nunca se había tomado la molestia de entender la magnitud real de las pérdidas que Valentina había experimentado. La transformación en su perspectiva fue instantánea y devastadora. No estaba hablando con la esposa elegante y distante que conocía. Estaba frente a una mujer que había perdido no solo su estabilidad económica, sino también los recuerdos más preciosos de su infancia. La hacienda de su abuela no era solo una propiedad, era el lugar donde había aprendido a amar la jardinería, donde había construido los recuerdos más felices de su juventud. Lo siento, mucho no sabía, murmuró Carlos, y las palabras se sintieron patéticamente inadecuadas para la magnitud de lo que acababa de descubrir. Tú nunca preguntaste, respondió Valentina, y la observación no fue hecha con amargura, sino con una resignación que resultó aún más dolorosa. Era una declaración simple de un hecho que revelaba años de desconexión emocional. La verdad oculta que emergía era profundamente incómoda para Carlos. Tienes razón, admitió, sintiendo el peso de 4 años de indiferencia emocional. Nunca pregunté sobre muchas cosas, sobre tu familia, tus sueños, tus miedos. Simplemente asumí que nuestra vida funcionaba porque no nos molestábamos uno al otro. Era fascinante observar cómo esta conversación estaba desmoronando sistemáticamente todas las suposiciones sobre las cuales habían construido su matrimonio. La mentalidad de conveniencia que había guiado sus decisiones durante años se revelaba como una forma sofisticada de negligencia emocional. Valentina finalmente lo miró, y Carlos vio algo diferente en sus ojos. No era el miedo que había percibido la noche anterior, sino una curiosidad cautelosa, como si estuviera evaluando si era seguro permitirle ver más de quien realmente era. Los bastidores de su relación quedaron completamente expuestos en ese momento. Durante 4 años habían sido compañeros de casa corteses, compartiendo la misma dirección, pero viviendo vidas emocionales completamente separadas. Carlos había construido un imperio financiero mientras permanecía completamente ciego a la riqueza emocional de la persona que tenía más cerca. ¿Y ahora?, preguntó Valentina. ¿Por qué estás preguntando ahora? La pregunta lo forzó a confrontar el viaje interno que había comenzado apenas 24 horas antes. ¿Cómo explicar que una sola noche de honestidad había despertado algo en él que pensaba que estaba muerto? ¿Cómo describir la revelación de que había estado viviendo como un extraño, no solo para ella, sino para sí mismo? Porque me di cuenta, dijo lentamente, eligiendo las palabras con cuidado, de que he estado viviendo como un extraño en mi propia vida, y principalmente como un extraño para ti. El impacto de esa confesión creó un silencio cargado de posibilidades. Valentina bajó los ojos, volviendo a concentrarse en la tierra alrededor de los rosales. Pero Carlos pudo percibir que algo estaba cambiando en su postura, en la tensión de sus hombros. Tal vez sea demasiado tarde para cambiar eso, murmuró ella, pero había una pregunta implícita en su tono. ¿Tú crees?, respondió Carlos, y por primera vez en 4 años, una conversación entre ellos contenía la posibilidad real de transformación.
Valentina lo encaró nuevamente, y Carlos vio algo frágil pero poderoso en sus ojos. Era como observar el nacimiento de una esperanza que había estado enterrada durante demasiado tiempo. «No lo sé, Carlos», admitió con una honestidad que lo conmovió profundamente. «Sinceramente, no lo sé». Esa confesión de incertidumbre fue paradójicamente lo más esperanzador que había escuchado en años. No era una negativa rotunda, no era una confirmación de que todo estaba perdido. Era una puerta entreabierta hacia la posibilidad de transformación, una grieta en la armadura emocional que ambos habían construido tan meticulosamente. La conversación terminó sin resoluciones dramáticas, sin promesas grandiosas o declaraciones apasionadas. Simplemente se quedaron allí, arrodillados entre las rosas, procesando el peso de 4 años de oportunidades perdidas y la posibilidad aterrorizante de que tal vez, apenas tal vez, no fuera demasiado tarde para construir algo real. Lo que siguió durante los días posteriores fue una danza cuidadosa entre dos desconocidos, aprendiendo a conocerse después de años viviendo bajo el mismo techo. Los cambios eran sutiles pero perceptibles, como pequeñas revoluciones silenciosas que alteraban la dinámica fundamental de la mansión. Carlos comenzó a llegar más temprano del trabajo, encontrando excusas para pasar por el jardín, donde Valentina cuidaba sus rosas. No eran encuentros planificados, pero tampoco eran coincidencias casuales. Era como si ambos estuvieran gravitando hacia una nueva órbita emocional, explorando territorio desconocido con la cautela de exploradores en tierra extranjera. La transformación más significativa vino de Valentina. Por primera vez en 4 años, comenzó a cenar en el comedor principal, en lugar de retirarse a sus aposentos con una bandeja como había sido su costumbre habitual. Era un cambio aparentemente pequeño, pero cargado de simbolismo profundo. Durante años, esas cenas solitarias habían sido su forma de mantener la distancia emocional, de evitar las conversaciones incómodas que podrían surgir si pasaban demasiado tiempo juntos. Pero ahora, algo en su mentalidad había cambiado. La posibilidad de conexión genuina había despertado una curiosidad que era más fuerte que su instinto de autoprotección. Las primeras cenas compartidas fueron ejercicios en navegación emocional cuidadosa, conversaciones sobre temas seguros, cortesía educada mezclada con momentos ocasionales de curiosidad genuina. Era como si estuvieran aprendiendo un idioma completamente nuevo, después de años de comunicarse solo en formalidades superficiales. Carlos se encontró prestando atención a detalles que había ignorado durante años. La forma en que Valentina cortaba delicadamente su comida, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre algo que realmente le importaba. La gracia natural de sus movimientos, que había estado presente todo el tiempo, pero que él nunca había realmente observado. La verdad oculta que emergía era fascinante. No eran 2 personas incompatibles forzadas a convivir, sino 2 individuos que habían estado tan enfocados en mantener la distancia que nunca se habían dado la oportunidad de descubrir si podrían conectar genuinamente. Los bastidores de su matrimonio perfecto revelaban una historia completamente diferente. Durante años habían sido actores consumados, interpretando roles que creían que el otro esperaba, pero ahora estaban comenzando a improvisar, a salirse del guión que habían seguido religiosamente. Cada pequeño cambio era un paso hacia territorio desconocido. Cuando Carlos comentaba sobre decisiones domésticas que Valentina tomaba, cuando ella hacía preguntas sobre su día de trabajo, cuando intercambiaban observaciones casuales sobre la vida que compartían, estaban construyendo algo que nunca había existido antes entre ellos. Durante una de esas cenas de jueves por la noche, mientras compartían un salmón grillado que la cocinera había preparado especialmente, Carlos hizo un comentario que cambió completamente el rumbo de la conversación.
La señora María me dijo que despediste al jardinero, observó, cortando delicadamente su porción de pescado. Valentina levantó los ojos del plato, sorprendida. Era raro que Carlos comentara sobre las decisiones domésticas que ella tomaba, un territorio que siempre había sido exclusivamente suyo. Él no cuidaba las plantas con amor, explicó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Solo las podaba y regaba mecánicamente. Las plantas necesitan atención, necesitan cariño. Como las personas, murmuró Carlos, más para sí mismo que para ella, pero la observación no pasó desapercibida. La curiosidad genuina que había estado construyéndose entre ellos durante días finalmente encontró su momento de expresión. «¿Siempre quisiste tener un jardín?», preguntó Carlos. «Cuando eras niña, ¿imaginabas tener un lugar solo tuyo para cultivar flores?». La pregunta tomó a Valentina completamente desprevenida. Carlos había comenzado a hacer estas preguntas personales durante los últimos días, como si estuviera armando un rompecabezas de la persona que ella realmente era, pieza por pieza, con la paciencia de un arqueólogo descubriendo tesoros enterrados. «En realidad», dijo lentamente, como si estuviera desenterrando recuerdos que había mantenido bajo llave durante años, «yo quería ser paisajista, tenía planes de estudiar arquitectura paisajística en la UNAM». El impacto de esa revelación fue como un rayo para Carlos. Se detuvo completamente de comer, enfocando toda su atención en ella. Durante 4 años había vivido con una mujer que había tenido sueños profesionales, aspiraciones académicas, una visión de futuro que él jamás había sospechado que existía. «¿Y qué pasó?», preguntó, aunque una parte de él ya intuía la respuesta dolorosa que estaba por venir. Valentina sonrió con una tristeza que lo desarmó completamente. «La vida pasó. Cuando mi papá perdió la empresa, yo necesité ayudar a mi familia, trabajar, contribuir con los gastos. No había tiempo ni dinero para la universidad». La transformación en la perspectiva de Carlos fue instantánea y devastadora. Durante años había asumido que Valentina había elegido una vida doméstica, que su aparente falta de ambiciones profesionales era una decisión personal, pero la verdad oculta era infinitamente más compleja y dolorosa. No estaba hablando con una mujer que había renunciado voluntariamente a una carrera. Estaba frente a alguien cuyos sueños habían sido sacrificados en el altar de la supervivencia familiar. Cada rosa que cuidaba en el jardín, cada detalle meticuloso de su trabajo con las plantas, era el eco de una pasión profesional que nunca había podido perseguir. La mentalidad con la que había interpretado su matrimonio durante 4 años se desmoronó por completo. Había pensado que estaba ofreciéndole estabilidad y seguridad a una mujer que valoraba la vida doméstica, pero en realidad había sido cómplice involuntario en el entierro de sus ambiciones profesionales. «¿Nunca pensaste en retomar los estudios?», preguntó, su voz cargada de una culpa que apenas comenzaba a procesar. «Ahora tienes tiempo, recursos». «Tengo 25 años, Carlos», respondió Valentina. «Es demasiado tarde para empezar una carrera desde cero». La respuesta lo golpeó como una bofetada de realidad. «Eso es una tontería», dijo con una firmeza que la sorprendió. «Eres inteligente, talentosa. Veo cómo tu jardín es perfecto, cómo logras que cada planta florezca. Eso es un don, Valentina. No es algo que se pierde con la edad». Los bastidores de su vida perfectamente organizada revelaban una tragedia que había estado desarrollándose en silencio durante años. Mientras él construía su imperio empresarial, persiguiendo cada ambición profesional que se le ocurría, Valentina había estado enterrando sistemáticamente todos sus sueños. Valentina sintió algo extraño en el pecho cuando escuchó esas palabras de Carlos, una sensación que había olvidado que existía. Era la primera vez en años que alguien no solo reconocía su potencial, sino que lo defendía con una convicción que la desarmó completamente. Había vivido tanto tiempo escuchando que debía ser agradecida por la estabilidad,
que perseguir sueños personales era un lujo que no podía permitirse. ¿Por qué estás siendo tan gentil conmigo?, preguntó de repente, su voz cargada de una vulnerabilidad que la sorprendió incluso a ella misma. Carlos puso los cubiertos sobre la mesa y pasó la mano por sus cabellos. Ese gesto nervioso que Valentina había aprendido a reconocer durante estos años. La transformación en su expresión fue evidente. Había algo diferente en sus ojos, una honestidad brutal que nunca había mostrado antes. Porque me di cuenta de que he sido un idiota. Durante los últimos 4 años, admitió, y las palabras salieron con una sinceridad que cortó el aire como un cuchillo. Porque tengo una esposa extraordinaria y me comporté como si fueras apenas parte de la decoración de la casa. El impacto de esa confesión resonó en el comedor como una bomba emocional. Durante años, Valentina había sentido exactamente eso, que era un accesorio elegante en la vida perfectamente organizada de Carlos, una pieza necesaria para completar la imagen de éxito que él proyectaba ante la sociedad mexicana. «Carlos, por favor», comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente, con una determinación que ella no había visto nunca antes. «Déjame terminar», dijo, y había algo en su voz que indicaba que estas palabras habían estado acumulándose durante días. «Sé que nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial. Sé que tú no me elegiste, así como yo no te elegí verdaderamente. Pero estamos aquí, Valentina. Somos esposos, compartimos una vida, y yo quisiera mucho intentar transformar esto en algo real». La verdad oculta detrás de sus palabras era devastadora y liberadora al mismo tiempo. Carlos estaba admitiendo que durante 4 años había estado funcionando en piloto automático, cumpliendo con las expectativas sociales de lo que debería ser un marido exitoso, pero sin conectar realmente con la persona que tenía más cerca. La mentalidad que había guiado sus decisiones durante años había sido fundamentalmente egocéntrica. Había asumido que proporcionar estabilidad financiera y mantener una casa bien administrada era suficiente para ser un buen esposo, pero nunca se había preguntado qué necesitaba Valentina como individuo, qué sueños había sacrificado, qué partes de su identidad había tenido que enterrar. Los bastidores de su matrimonio perfecto mostraban una realidad mucho más compleja. No eran 2 personas incompatibles, eran 2 individuos que habían estado interpretando roles que creían que el otro esperaba, sin darse cuenta de que ambos estaban igualmente hambrientos de conexión genuina. El silencio que siguió a su confesión fue cargado de posibilidades aterradoras y esperanzadoras. Valentina lo miraba como si estuviera viendo a una persona completamente nueva, procesando esta versión de Carlos que nunca había imaginado que existiera. «¿Y si no podemos lograrlo?», susurró finalmente, su voz quebrada por la emoción. «¿Y si intentamos y solo empeoramos las cosas?». La pregunta reveló el miedo más profundo de ambos, que al intentar construir algo real, podrían destruir la estabilidad frágil que habían logrado mantener durante años. Era la disyuntiva entre conformarse con una vida funcional pero vacía o arriesgarse a perseguir algo genuino que podría fracasar espectacularmente. Carlos se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que ella nunca había visto antes. «Entonces, al menos, habremos intentado», respondió con una convicción que la sorprendió. «Al menos no pasaremos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos tenido el coraje de intentar algo real». La respuesta reveló una transformación profunda en la mentalidad de Carlos. Durante años había sido un hombre que calculaba riesgos, que tomaba decisiones basadas en probabilidades de éxito y retornos garantizados. Pero ahora estaba proponiendo algo que no tenía garantías, algo que requería fe en lugar de análisis financiero. El impacto emocional de esas palabras resonó en Valentina de una manera que no esperaba.
Por primera vez en 4 años, alguien estaba dispuesto a arriesgar la estabilidad cómoda que habían construido por la posibilidad de algo genuino. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Los días que siguieron a esa conversación trajeron una energía completamente diferente a la mansión. Era como si ambos hubieran cruzado una línea invisible y ahora estuvieran explorando territorio desconocido. Valentina se encontró revisando cajones y archivos que no había tocado en años, buscando algo que había enterrado cuando se casó. El sábado siguiente, mientras Carlos estaba en una reunión de trabajo, Valentina se dirigió al pequeño escritorio que él le había asignado cuando se casaron. Era un espacio que raramente usaba, prefiriendo la biblioteca para leer o el jardín para relajarse. Pero la conversación sobre paisajismo había despertado recuerdos que la impulsaban a buscar algo específico. Rodeada por pilas de documentos, fotografías y recuerdos esparcidos por el suelo, Valentina estaba en una misión arqueológica personal. Buscaba los cuadernos donde había volcado todos sus sueños adolescentes, los diseños que había creado cuando aún creía que el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Cuando Carlos la encontró allí, fue como descubrir una versión completamente nueva de su esposa. Estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles, con una expresión de nostalgia mezclada con determinación que nunca había visto antes. «¿Buscas algo específico?», preguntó, recostándose contra el marco de la puerta con una curiosidad genuina. Valentina levantó un cuaderno de tapa azul con los bordes amarillentos por el tiempo. «Mis diseños de la adolescencia», explicó, su voz cargada de una emoción que llevaba años reprimida. Proyectos de jardines que creaba para casas imaginarias. La revelación de que había conservado esos recuerdos durante todos estos años fue profundamente significativa para Carlos. Durante 4 años, había asumido que ella había enterrado completamente sus ambiciones pasadas, que había hecho las paces con una vida doméstica sin aspiraciones profesionales. Cuando Valentina abrió el cuaderno para mostrarle el contenido, Carlos se encontró frente a algo extraordinario. Las páginas revelaban dibujos detallados hechos con lápices de colores y plumas, mostrando jardines elaborados con leyendas que explicaban cada tipo de planta, los periodos de floración, las necesidades específicas de cada especie. «Valentina», susurró Carlos, genuinamente impresionado. Esto es increíble. ¿Qué edad tenías cuando hiciste estos diseños?» 15, 16 años, respondió, observando sus propios dibujos con una mezcla de orgullo y melancolía. Pasaba horas y horas planeando cada detalle. Los bastidores de la vida que Valentina había construido se revelaban capa por capa. Durante años había mantenido estos tesoros escondidos, como si fueran evidencia de una versión de sí misma que ya no tenía derecho a reclamar. Pero ahora, al mostrarlos a Carlos, estaba tomando una decisión consciente de reconectar con esa parte enterrada de su identidad. Carlos pasó las páginas lentamente, absorbiendo cada trazo, cada nota cuidadosamente escrita en la caligrafía juvenil de Valentina. Era como estar descubriendo un tesoro escondido que había estado bajo su techo durante 4 años, sin que él lo supiera. La precisión de los diseños, la atención a cada detalle, la forma en que había considerado factores como drenaje, exposición solar y compatibilidad entre especies, todo revelaba un talento genuino que lo dejó sin palabras. «Tienes que volver a estudiar», declaró con una convicción que la tomó completamente por sorpresa. «No puedo creer que un talento como este esté siendo desperdiciado». La transformación en la expresión de Valentina fue inmediata y compleja. Por un momento, sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza, pero luego esa luz se desvaneció rápidamente, reemplazada por una resignación que Carlos había visto demasiadas veces durante su matrimonio. Valentina cerró el cuaderno suavemente, abrazándolo contra su pecho como si fuera un objeto frágil
que necesitara protección. «No es tan simple, Carlos», murmuró, dirigiéndose hacia la ventana que daba al jardín que ella misma había creado. «¿Entonces qué es?», preguntó él, genuinamente confundido por su resistencia. La respuesta que vino reveló una verdad oculta mucho más profunda y dolorosa de lo que Carlos había imaginado. «Es una cuestión de merecimiento», dijo Valentina, su voz apenas audible. «Durante años me dijeron que tenía que estar agradecida por la estabilidad, por el techo sobre mi cabeza, por la seguridad financiera, que perseguir sueños personales era egoísmo». El impacto de esas palabras golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Durante 4 años había asumido que la aparente conformidad de Valentina con su vida doméstica era una elección personal, pero ahora se daba cuenta de que había sido el resultado de una manipulación psicológica sistemática. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, aunque una rabia sorda ya estaba creciendo en su pecho. «Mi madre, principalmente», confesó Valentina, aún de espaldas a él. «Ella siempre dejó muy claro que mi matrimonio contigo fue la salvación de la familia, que no tenía derecho a querer más de lo que ya tenía». Los bastidores de su matrimonio revelaron una dimensión aún más sombría. No solo había sido un acuerdo comercial entre familias, sino que Valentina había sido condicionada psicológicamente para creer que su valor como persona estaba directamente ligado a su capacidad de sacrificar sus propias aspiraciones por el bienestar de otros. La mentalidad que había guiado las decisiones de la familia Ruiz había sido devastadora para Valentina como individuo. Le habían enseñado que tener ambiciones personales después de ser salvada por el matrimonio era una forma de ingratitud, una traición a quienes habían hecho sacrificios por ella. Carlos se acercó a ella por detrás, parándose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. «¿Y tú crees eso?», preguntó suavemente. Valentina tardó mucho en responder, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una confusión que había estado llevando durante años. «Yo no sé más en qué creer. Durante tanto tiempo viví según las expectativas de otros, que olvidé cuáles eran las mías propias». La revelación era devastadora. Durante 4 años, Carlos había estado casado con una mujer que había sido sistemáticamente despojada de su derecho a tener sueños, a perseguir ambiciones, a definir su propio valor como ser humano. Y él, sin saberlo, había sido cómplice de esa prisión emocional al nunca preguntarle qué quería verdaderamente de la vida. Carlos se acercó aún más, y por primera vez en 4 años, extendió su mano para tocar suavemente el hombro de Valentina. «¿Puedo decirte en qué creo yo?», preguntó con una gentileza que ella no sabía que él poseía. Valentina asintió, sin volverse, pero él pudo sentir cómo la tensión en sus músculos se relajaba ligeramente ante su toque. «Creo que eres una de las personas más talentosas que he conocido», comenzó Carlos, eligiendo cada palabra con cuidado. «Creo que mereces perseguir tus sueños, no porque yo o cualquier otra persona diga que los mereces, sino porque ese es tu derecho como ser humano, y creo que puedo ayudarte a redescubrir quién realmente eres, si me lo permites». La transformación en la respiración de Valentina fue perceptible. Durante años había estado esperando que alguien le diera permiso para ser ella misma, para querer algo más de la vida que la estabilidad y la seguridad. Pero ahora Carlos le estaba diciendo algo completamente diferente, que no necesitaba el permiso de nadie para reclamar sus propios sueños. «¿Por qué?», preguntó finalmente, volviéndose para mirarlo con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. «¿Por qué esto es importante para ti?». La pregunta forzó a Carlos a confrontar motivaciones que había estado evitando examinar demasiado profundamente. ¿Por qué le importaba tanto el bienestar emocional de una mujer que había sido prácticamente una extraña para él durante 4 años? Porque durante estos 4 años construí un imperio financiero, conquisté todo lo que pensé que quería en la vida.
confesó, su voz tomando una vulnerabilidad que raramente se permitía mostrar. Pero todas las noches, cuando llegaba a casa y te veía desaparecer por los pasillos como una sombra, me daba cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal en mi vida. Se acercó un paso más, cerrando la distancia física que siempre había mantenido entre ellos. No eras solo una extraña para mí, Valentina. Yo era un extraño para mí mismo. Y conocerte verdaderamente, verte florecer, ayudarte a realizar tus sueños, se ha convertido en lo más importante para mí. La honestidad brutal de esa confesión creó un momento de silencio cargado de posibilidades. Carlos estaba admitiendo que su búsqueda del éxito había sido fundamentalmente vacía, que todo su imperio empresarial no llenaba el hueco emocional que tenía en el centro de su existencia. No como empresario, no como el hombre que salvó financieramente a tu familia, continuó, sino como tu esposo, como alguien que se preocupa genuinamente por tu felicidad. Valentina lo miró por un largo momento, y Carlos vio algo transformarse en sus ojos. El miedo seguía allí, pero había también algo nuevo, una chispa de esperanza, frágil pero real. Tengo miedo, admitió finalmente en un susurro que cortó directamente al corazón de Carlos. Yo también, confesó él sin hesitación, pero tal vez podamos tener miedo juntos. La simplicidad de esa propuesta fue devastadoramente poderosa. Durante 4 años habían navegado sus miedos individualmente, construyendo defensas separadas contra la vulnerabilidad. Pero ahora Carlos estaba sugiriendo algo revolucionario, que podrían enfrentar la incertidumbre como equipo, que podrían ser vulnerables juntos sin que eso los destruyera. Los bastidores de su matrimonio perfecto se desmoronaron completamente en ese momento, reemplazados por algo mucho más frágil, pero infinitamente más real. No eran 2 personas que tenían todas las respuestas. Eran 2 individuos asustados pero dispuestos a arriesgar la comodidad por la posibilidad de algo genuino. Lo que siguió durante los días posteriores fue una transformación que ninguno de los 2 había anticipado. Carlos, con esa misma determinación que había aplicado para construir su imperio empresarial, se volcó completamente a investigar oportunidades de estudio para Valentina. Pero esta vez, su mentalidad estratégica tenía un propósito completamente diferente. No se trataba de generar ganancias financieras, sino de ayudar a alguien más a florecer. El lunes llegó con un cielo gris típico del invierno en Ciudad de México, pero dentro de la mansión había una energía diferente en el aire. Carlos había pasado el domingo entero investigando cursos de paisajismo y arquitectura en toda la ciudad, y Valentina había despertado con una sensación extraña en el pecho que tardó en reconocer como expectativa. Encontré algunas opciones interesantes, anunció Carlos durante el desayuno, deslizando una carpeta cuidadosamente organizada a través de la mesa de caoba del comedor. Su gesto tenía la precisión de una presentación empresarial, pero el cuidado con el que había preparado todo revelaba una motivación completamente personal. Cuando Valentina abrió la carpeta con manos ligeramente temblorosas, encontró información impresa sobre cursos de extensión en paisajismo en la UNAM, programas de posgrado en arquitectura paisajística e incluso talleres intensivos diseñados específicamente para profesionales que querían hacer transición de carrera. El impacto emocional fue abrumador. Hacía tanto tiempo que no pensaba en términos de futuro, de posibilidades, que la simple vista de esos folletos la transportó a una versión de sí misma que había creído muerta para siempre. Era como redescubrir un idioma que había olvidado cómo hablar. Carlos, esto es, comenzó, pero la voz le falló mientras hojeaba las páginas. Es un comienzo, dijo él gentilmente, observando cada microexpresión en su rostro. No necesitas inscribirte en todo de una vez. Podemos empezar despacio, tal vez con un taller de fin de semana. La verdad oculta detrás de
Su investigación meticulosa era profundamente personal para Carlos. Durante años había usado su talento para los negocios exclusivamente para beneficio propio, pero ahora estaba descubriendo que aplicar esas mismas habilidades para el crecimiento de otra persona le daba una satisfacción que ningún contrato millonario había logrado proporcionarle. Valentina estudió las opciones, sintiendo algo que no experimentaba desde la adolescencia, la emoción de imaginar un futuro diferente. Hay un taller sobre diseño de jardines residenciales el próximo sábado, dijo, señalando uno de los folletos. Es solo un día. ¡Perfecto!, respondió Carlos inmediatamente. ¿Quieres que pida a Roberto que te lleve? La pregunta reveló cuánto habían cambiado las cosas entre ellos. Valentina tenía licencia de conducir, pero él nunca la había visto manejar. De hecho, ella raramente salía sola de la mansión, y Carlos se dio cuenta de que había estado tratándola como una invitada permanente en lugar de como una adulta independiente. «Puedo manejar yo misma», respondió Valentina, y había algo nuevo en su voz. Una firmeza que él no había escuchado antes. Los bastidores de su dinámica matrimonial se seguían revelando. Durante 4 años, Carlos había estado tan acostumbrado a organizar todo para todos, que había perdido de vista la autonomía básica que cualquier persona necesita para sentirse completa. El día del taller llegó más rápido de lo que Valentina había esperado. Se despertó temprano, con el estómago revuelto de nervios y emoción, una combinación que no había sentido en años. Era como si una parte de ella, que había estado dormida finalmente, estuviera despertando. El taller de diseño de jardines residenciales se convirtió en un punto de inflexión que Valentina jamás había imaginado posible. Desde el momento en que puso un pie en ese vivero en Polanco, rodeada de plantas exóticas y jardines demostrativos, sintió como si hubiera regresado a casa después de un exilio de años. Durante el ejercicio práctico, donde cada participante debía crear un proyecto básico para un jardín residencial, algo mágico sucedió. Las manos de Valentina se movían con una seguridad que había olvidado que poseía, creando líneas, formas y anotaciones sobre especies como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. «Impresionante», le dijo el instructor Roberto Nakamura, parándose junto a su mesa. «¿Tienes formación en el área?». Cuando ella confesó que era solo un hobby, él insistió en que tenía una comprensión intuitiva que muchos estudiantes universitarios tardaban años en desarrollar. La transformación que experimentó ese día fue profunda. Por primera vez en años, se sintió competente, capaz, viva. Tenía ideas fermentando en su cabeza, proyectos que quería experimentar, cosas que quería aprender. Era como si una versión enterrada de sí misma hubiera resucitado completamente. Cuando regresó a casa, encontró a Carlos esperándola en la biblioteca, claramente ansioso por escuchar todo. La conversación que siguió fue diferente a cualquier intercambio que hubieran tenido en 4 años. Valentina habló con una pasión que él nunca había visto, sus ojos brillando de emoción mientras describía cada detalle del taller. Las semanas que siguieron trajeron una serie de decisiones que cambiarían todo para siempre. Valentina se inscribió en un curso formal de paisajismo y comenzó a desarrollar un proyecto ambicioso, un jardín sensorial para niños con necesidades especiales. Era su forma de combinar su pasión recién redescubierta con un propósito social que la llenaba de satisfacción. La presentación de ese proyecto a una institución local se convirtió en el momento más aterrador y emocionante de su vida adulta. Pero cuando el director aceptó su propuesta, Valentina experimentó algo que no había sentido en años: orgullo profesional genuino. Esa noche, mientras celebraban en el jardín de la mansión con una cena íntima bajo las estrellas, algo cambió definitivamente entre ellos. No
Eran más los extraños educados que habían fingido ser durante 4 años. Eran dos personas que se habían descubierto mutuamente, que habían encontrado algo real en medio de un arreglo que había comenzado como pura conveniencia. ¿Sabes qué?, dijo Valentina de repente, mirando a Carlos con una determinación que él no había visto nunca antes. Creo que es hora de que empecemos de nuevo. De verdad esta vez. Carlos se levantó de su silla y se acercó a Valentina, pero esta vez no con la formalidad cautelosa que había caracterizado todos sus movimientos durante 4 años. Se acercó como un hombre que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. ¿Quieres empezar de nuevo, Valentina Ruiz Hernández?, preguntó, extendiendo su mano como si fuera la primera vez que se conocían. Ella lo miró, y en sus ojos, Carlos vio algo que nunca había estado allí antes, la mujer completa que había estado escondida bajo años de resignación y sueños enterrados. Sí, respondió, tomando su mano con una firmeza que sorprendió a ambos. Quiero mucho empezar de nuevo, Carlos Hernández. Y por primera vez en 4 años se abrazaron como marido y mujer, no como extraños educados, sino como dos personas que habían descubierto que el amor verdadero puede florecer incluso en los terrenos más improbables. Era el final de una historia, pero también el comienzo de algo completamente nuevo. A veces las transformaciones más profundas llegan cuando menos las esperamos, cuando una simple tormenta obliga a dos extraños a compartir la misma habitación y finalmente verse realmente.